Los invitamos a quedarse hasta el final del video para no perderse nada de este tema tan interesante que les tenemos preparado el día de hoy. Hola, bienvenidos a nuestro canal Espíritus y Sombras. Bueno, hoy tenemos otra vez como invitada a mi tía Tere. El día de hoy nos va a platicar de un tema muy interesante, el infierno y el demonio. Bueno, buenas noches. Gusto estar nuevamente aquí en este programa. El infierno, tema muy importante y lo que es un tema que debemos ocuparnos todos, ¿no? Porque es una realidad. El infierno es una realidad que muchos, desgraciadamente, pues le huyen y hasta dicen que no existe. Pues precisamente el infierno está lleno de aquellos que no creyeron en él, precisamente. Incluso hay cristianos que no creen que existe el infierno. ¿Por qué será? Bueno, porque pues a lo mejor el ser cristiano lo ven solamente como un nombramiento, así por ser algo, ¿no? Pero un verdadero cristiano cree tanto en el cielo como en el infierno, porque las dos son unas realidades fundamentales de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, quien dice no creer, no está bien cimentado en su fe. Realmente, si se llama cristiano es por simplemente nombrarse como alguien, ¿no? Bueno, y primeramente, ¿qué es el infierno? Bueno, el infierno, según nuestro catecismo de la Iglesia Católica, dice que es un lugar donde sufren los condenados después de morir por su libre elección, ¿verdad? De acuerdo a cómo vivió, ¿verdad? Sí, o sea, por ejemplo, aquellos que habitan ahí fueron porque pues realmente no creyeron que no existía, primeramente. Y precisamente por eso vivieron su vida muy libres y sin querer saber si había cielo o infierno, y pues hicieron de su vida pues algo fuera de Dios, totalmente. ¿Qué tipo de pecados puede cometer la persona que no le puedan ser perdonados y vaya directamente al infierno? O sea, quisiera saber, porque a veces la gente se llega a arrepentir, pero es solamente el arrepentimiento que pudiera a esa persona, bueno, su alma, ser rescatada del infierno, o hay algún pecado que realmente ya no se puede perdonar. Existe un pecado que no se puede perdonar, y ese es el pecado que va en contra del Espíritu Santo. ¿En qué consiste? En no creer en Cristo, no creer en Cristo, que vino a salvarnos, ¿verdad? Que vino a liberarnos precisamente del infierno. Y claro que sí existe antes de morir. Nadie puede ser rescatado del infierno más que antes de morir, ¿no? Si esta persona hasta el último segundo de su vida deja de creer en Cristo o no se arrepiente, pues va directo al infierno. ¿Cuál es el origen del infierno? El origen del infierno, bueno, nuestro Señor, bueno, más bien Dios crea a los ángeles, ¿sí? Los crea bellos, puros a todos, tal cual los creó, y viene de su pureza, de su creación, pues son perfectos. Pero hubo aquel ángel, el más bello, se llamaba Luz Bella precisamente. Dios hizo libre inclusive a los ángeles, los hizo libres desde su creación. Él amó tanto al mundo desde su pensamiento y los creó libres. Entonces este ángel, Luz Bella, por su libertad, pues empezó a crecer en él la soberbia, ¿no? Y decir, bueno, pues yo quiero ser igual que Dios, quiero ser igual. Entonces la soberbia empezó a afearlo, ¿no? Y rebelarse en contra de Dios. Y decidió, bueno, a grandes rasgos, decidió rebelarse contra él, inclusive llevarse a muchos diría yo, y hubo una lucha entre los ángeles que adoraban y amaban a Dios totalmente y se entregaron a aquellos que se rebelaron contra él.
pues obvio, los ángeles que defendían y defendían a nuestro Señor, arrojaron a aquellos que se rebelaron contra Él y decían, los arrojaron y fue donde empezó aquel lugar donde iban aquellas almas que se rebelaron en su momento igual que ellos, ¿verdad? No sé si me expliqué. Entonces, se podría decir que Dios también creó ese lugar para poder dirigir a aquellos espíritus, porque son espíritus, ¿no? O sea, igual en nuestra presencia se llegan ellos a manifestar con alguna figura, pero en realidad son espíritus, o tienen realmente una figura como tal. Pues ellos, yo pienso, bueno, más bien en algunas de las apariciones de algunos santos, se les revelan como unas imágenes espantosas, horribles, dentro de lo que es el infierno, ¿verdad? Acá en la tierra, por ejemplo, ellos pueden tomar forma de algo de lo que quieran, ¿no? Hay veces que se han aparecido algunas personas, dice que en perros, hay unas personas que en figuras pues totalmente desconocidas, de diferentes partes de diferentes animales. Sí, o sea, Hasta de niños. de alguna persona, ¿no? Y confundiendo a las demás personas. Esas son según algunas apariciones que platican o que tienen como experiencia algunos santos. ¿Hay alguna experiencia o anécdota de algún santo o de alguna persona que usted haya conocido que se haya manifestado algún espíritu maligno en alguna figura de alguna virgen o de algún santo con fines de confundir a los creyentes? Pues mira, por ejemplo, hay algunos santos, ahorita recuerdo, por ejemplo, a San Martín de Porres, por ejemplo, se le manifestó como una mujer, ¿verdad? A él, confundiéndolo. No recuerdo muy bien esa anécdota, pero sí se le aparece como a una mujer. A San Benito igual también, ¿verdad? Entonces, el demonio puede tomar algunas formas para confundir inclusive a los santos, y luego más aquellos que no tenemos la santidad de aquellos, ¿verdad? Que por su santidad pues lograron vencer aquellas tentaciones o lograron percibir quién eran realmente, ¿verdad? ¿Qué significa el diablo en la Biblia? Diablo significa división. El diablo significa división. El demonio viene a dividir. Él es su objetivo, dividir, alejarlos de Dios. Eso es lo que significa. Dividir o separar a las personas de Dios, ¿verdad? Eso significa. Bueno, sabemos que los que creemos en Dios y bueno, en lo personal en nuestra religión, sabemos que Dios tiene ¿cómo se puede decir? Su ejército de ángeles, o que hay unos más poderosos, los arcángeles. Nos hablan también que el demonio tiene también ángeles poderosos. ¿Qué nos puede hablar de eso? Pues definitivamente sí, porque el diablo no es todopoderoso, no es omnipotente, él por eso tiene secuaces, ¿verdad? Para ir para mandar y molestar a las almas, ¿no? A las personas. ¿Por qué? Porque no puede estar en todos lados como lo puede estar Dios, ¿verdad? Entonces se vale de aquellos achichincles para molestar al mundo. Bueno, hablando sobre este tema, ¿qué nos
tiene preparado en cuestión de, basándonos en la Biblia, para poder compartir con nuestros amigos que ven este video y entiendan que realmente existe un infierno y existe un demonio que tiene a cargo jerarquías y que están en constante movimiento para pues molestar a los creyentes y para incitar a los no creyentes, ¿no? Porque también el demonio también incita a los no creyentes a seguir realizando cosas negativas. ¿Qué nos tiene preparados basándonos en la Biblia? La escuchamos. Bien, vienen varias citas tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Vemos, por ejemplo, cuando saca los demonios de la pecadora, ¿no? Saca 7 demonios de ella, que la incitaban precisamente a pecar de muchas maneras. De ella salieron 7 demonios, dice la Biblia. Entonces, esa es de la forma que a ellos los incita. De hecho, el demonio no puede quitar la vida, ¿verdad? No puede quitar porque no es el dador de vida. El dador de vida es Dios. Entonces, lo que hace es incitar precisamente con cosas, con pensamientos, con lugares. Puede incitar a las personas a quitarse incluso la vida, ¿sí? Entonces, a Jesús saca también de un endemoniado de un joven, aquí en la Biblia, ahorita no tengo la cita, pero es en el Evangelio también, donde Jesús le saca los demonios a un joven y los arroja a los cerdos, Entonces, ¿qué hacen esos cerdos? Se van y se arrojan a un acantilado. ¿Por qué? Porque bueno, pues Jesús sigue teniendo el poder, ¿no? Incluso Jesús también fue incitado y asediado por Satanás, ¿no? En el momento que se interna en el desierto y dura los 40 días, ¿no? Entonces, pues no nomás, si él Satanás fue a incitarlo, me imagino que también a nosotros va a estar ahí constantemente molestándonos. Bueno, no la interrumpo más y la seguimos escuchando. Sí. Bueno, otra situación está en aquellos que no quieren creer. Entonces, yo siempre me baso en la fuente y debemos siempre que basarnos en la fuente. Por ejemplo, tenemos el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, donde habla sobre el juicio final, donde dice: en verdad les digo que cuando hicieron con alguno de estos más pequeños, que son mis hermanos, lo hicieron conmigo. Al mismo tiempo dirá, esto le decía a los que hicieron el bien, ¿no? A los que hicieron el mal en la tierra les dice, al mismo tiempo dirá a los que estén a la izquierda, malditos, aléjense de mí, vayan al fuego eterno que ha sido destinado para el diablo y para sus ángeles. ¿Verdad? Aquí nos está mostrando, no nos dice en sí la palabra infierno, pero nos está mostrando a dónde van a ir aquellos que realmente no hicieron ningún bien en la tierra y que no quisieron y se alejaron de él, de su mensaje, ¿verdad? Entonces, pues yo les invito a leer, ¿verdad? Es Mateo 25, que es el Evangelio. Hay algunos otros pasajes, pero no sé si tengamos la oportunidad de mencionarlos, ¿verdad? No sé si tienen alguna otra pregunta. Bueno, yo tengo unas dudas, también estábamos investigando algo del tema y pues yo quisiera que usted nos interpretara, dice, la cita es Apocalipsis 20, versículo 12, se abrió el libro de la vida y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Dice el libro de la vida, entonces los muertos fueron juzgados de acuerdo con lo que está escrito en los libros, es decir, en cada uno de ellos, ¿verdad? Dice, cada uno fue juzgado según sus obras. Pero antes dice, el mar devolvió los muertos que guardaba y al mismo la muerte y el lugar de los muertos. Habla del último juicio, ¿sí? Habla de la segunda muerte, es decir, nosotros tenemos una muerte primera, ¿no? De nuestro cuerpo ya cuando fallece la persona. Según si fue al infierno o si su juicio fue irse al infierno o si fue irse al cielo,
el alma va a ser unida con el cuerpo, ¿verdad? Y la segunda muerte va a ser aquellos que están en el infierno, ¿verdad? Porque sus almas están ahí, pero ya en la segunda muerte, en el juicio final, vendrá el alma a unirse con el cuerpo, a morir eternamente, ¿verdad? Ese es más o menos lo del Apocalipsis 20. Yo tengo una duda. ¿El diablo se puede manifestar en imágenes religiosas? Pues no precisamente, bueno, las puede utilizar si no están benditas. Estas imágenes tienen que estar benditas, ¿verdad? Porque pues bendito es siempre viene de la bendición por ser la bendición de alguien. Por ejemplo, nosotros no podemos bendecir, tiene que bendecirlo un sacerdote, precisamente porque tiene sus manos preparadas para esto. Nosotros lo que podemos pues es bendecir a nuestros hijos, ¿no? Como padres, o a nuestros papás, no sé, a otras personas. Pero las imágenes sí deben que ser para que no sean utilizadas en mal. O sea, por ejemplo, si tú lo bendices un cuadro no sé, de la Virgen María, no te va a causar tal vez la devoción con la que debes de tener aquella imagen, ¿verdad? Porque también el demonio puede confundir por ese lado. ¿Qué nos dice la Biblia en cuestión de cuál es el motivo para el cual él se revela? Nos dice que él quería ser más que Dios, pero ¿cuál es el motivo de por qué querer ser más que Dios? ¿No nos lo narra la Biblia? Lo dice porque, o sea, precisamente quiso ser igual que él. La libertad la utilizó mal, como los hacemos muchos seres humanos. Por libres que somos, utilizamos esa libertad en mal, y así la utilizó el demonio. Bueno, más bien Luz Bella, al querer ser igual que Dios, o sea, fue utilizada totalmente mal su libertad. Por eso decidió ser más que Dios. Luego empezó a crecer o a existir la soberbia, ¿no? En esa cuestión de la soberbia, ya una vez que tenía su ejército, ¿qué más pretendía él, o para qué él manda a sus demonios que tiene a cargo a molestar a los seres humanos? ¿Cuál es su finalidad? O sea, ¿qué tan importantes podemos ser para que ellos vengan a molestarnos? Híjole, pues somos la creación más hermosa de Dios, el ser humano. O sea, nos ama tanto. Él creó todo, pero la creación más hermosa fue el ser humano. Y pues a Dios no nos quiere, el demonio no nos quiere para nada, nos odia totalmente y quiere separarnos del amor de Dios. Y hace muchas artimañas para que eso pase. Precisamente una de las artimañas es que hace a la persona atea, que no creen en el infierno, las manipula fácilmente, ¿verdad? Porque no están protegidas por alguna bendición o por algún sacramento, o no se acerca a la iglesia, ¿verdad? Es que nos odia totalmente y quiere separarnos, y va a hacer lo imposible para hacerlo. Usted nos dice que no creen en el infierno. También yo leía que pues también los que no creen en Dios están en el infierno. Entonces es como pues algo, si no crees en Dios no crees en el infierno, o puedes creer en Dios pero no crees en el infierno. Pues hay unas personas así como que me dicen, sí creo en Dios, y aunque no vaya al templo, aunque no vaya así, pero sí creo en Dios, pero no creo en el infierno. O sea, como que se contradicen totalmente, ¿verdad? Si no crees en Dios, pero no vas y lo buscas, no te diriges a él para que te ayude por medio de ir a misa, de los sacramentos, pues, y no crees en el infierno, o sea, como que ahí el demonio también te está utilizando en locuras, ¿no? Porque eso es una locura, el creer en Dios y no creer en el infierno, ¿verdad? Porque también viene de Dios, pues, fue creado también Satanás en su momento, ¿no? Con respecto a eso, hay
una cita de la Biblia, al Apocalipsis 3, versículo 16, que habla sobre los tibios. Los tibios son los que dicen, híjole, pues no voy a misa hasta que me nazca, ¿no? O no rezo el rosario porque es pues muy aburrido. No frecuentas realmente las cosas de Dios. Dices creer en Dios, pero no haces lo que Él te dice. O un tiempo sí y después te alejas. Un tiempo sí y después te alejas. O sea, no eres ni frío ni caliente. Eres tibio. Ellos también van al infierno. Pues dice ahí que pues sí, porque no te decides. No te decides no te decides por Dios, ¿verdad? Y puede suceder que en esa tibieza realmente te vayas al infierno, porque no te estás decidiendo ni por una cosa ni por otra, ¿no? Sí. Bueno, las personas que están muy entregados al demonio, ¿existe una manera de poderles rescatar a esas personas? Perdón, no tiene muy bien la pregunta. Las personas que están muy entregadas al demonio, ¿existe alguna manera de rescatar a esas personas? Sí, mira, la misericordia de Dios es tan grande, es infinita, que ha habido personas que se han entregado y por contrato al demonio. Pero tenemos a alguien tan importante que Dios, Jesús nos la entregó en la cruz, que es nuestra Santísima Madre. Claro que por su intercesión, y más cuando una persona quiere volverse a Dios, puede ser rescatada. Claro que si no hay posesión, porque hay veces que hay posesión y necesita mucha ayuda, mucha ayuda, por ejemplo, de un exorcista muy preparado, ¿verdad? Pero tiene que trabajar mucho con esta persona, y esta persona tiene que entregarse tanto a Dios, porque esa persona tiene que empezar con ayunos, tiene que empezar a acercarse a los sacramentos, ¿verdad? En su momento, como le vaya indicando el sacerdote que le está ayudando, ¿no? Entonces sí pueden ser rescatadas, y más si lo decide la persona y está totalmente decidida a volver a Dios. Yo siempre he tenido una duda desde que estaba chica, cuando iba al templo de San Marcos, que está la Virgen del Carmen, está con su escapulario. Bueno, he visto imágenes y está como queriendo sacar a las almas del infierno. No sé si realmente sea ese lo que yo interpreto en la imagen, y qué tan poderoso es el escapulario para esa. O sea, que mueras tú con el escapulario, y que si vas a ir al infierno, pues ella a lo mejor te rescate antes de que vayas para allá. De hecho esa imagen sí la he visto, y me encanta a mí, porque no es precisamente el infierno, es el purgatorio. Ese fuego que se ve es un fuego diferente a lo que es el infierno, muy diferente. Este es un fuego purificador. Son llamas de purificación, en las cuales a lo mejor lo representan, no precisamente que en el purgatorio estén las llamas, sino porque habla también del fuego purificador en la Biblia, o sea que el fuego ardiente del amor de Dios es el que nos está limpiando, ¿verdad? Entonces, bueno, respecto al escapulario, este es un vestido que le entrega a nuestra Santa Madre, a San Simón Stock, carmelita. No recuerdo el año cuando nació, pero a él se le fue entregado. ¿Para qué? Para que fuera, pero lleva unas condiciones. O sea, no solamente póntelo y ya la hice. No, lleva unas condiciones. Tienes que llevar una vida lo más que puedas rectamente, frecuentar los sacramentos, ir a misa seguido, hacer sobre todo buenas obras, ¿verdad? Porque las buenas obras son las que nos van a llevar precisamente, son las que van a llenar nuestras manos y van a ir al cielo. Pero esto del escapulario es algo que tú estás aceptando como cobijo de nuestra Madre Santísima,
y como hijo de él, y te pones bajo su protección. Pero esas son las condiciones, aparte de otras, ¿no? Muchas gracias por despejarme esa duda. No sé si usted está enterada de El infierno según Dante Alighieri. Él describe que en un cierto nivel del infierno hay hielo. Normalmente pues nosotros conocemos el infierno, pues hay fuego, quema. Entonces él dice que en un cierto nivel el demonio se ve con mucho hielo. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, Dante, un poeta, un escritor de su tiempo, no recuerdo qué año es, si 1200 y tanto, no me acuerdo, no me acuerdo el año, pero fue un poeta, un escritor, pero él también, para hacer su obra, que es la Divina Comedia, se basa también en escritos de santos, inclusive de la Sagrada Escritura, para poder hacer ese libro, ese escrito. También se basa no nomás, él se decide a escribir esto cuando muere su amada, ¿no? Empieza a investigar, pues a lo mejor por curiosidad, para dónde se fue, o no sé dónde estará, ¿verdad? Pero él en esto del hielo no estoy así como familiarizada. Posiblemente los santos no nos hablan del hielo, tal vez en la Divina Comedia, no sé por qué lo menciona, pero en algunos santos sí dicen que hay niveles y así, en donde se hacen más feas las personas, en donde sus pecados son más horribles que los otros, entonces son más deformes, inclusive se ven los unos a otros, a pesar de la oscuridad que está ese lugar, se pueden ver los pecados de él, los pecados de los otros. Entonces es un tormento tremendo, pero es lo que yo te puedo decir en cuanto a lo de la Divina Comedia, ¿no? De Dante. Entonces, se podría decir que Jesús, cuando muere en la cruz, nos salva para rescatarnos del infierno, y también nos habla de que Él baja a los infiernos a vencer a la muerte. ¿La muerte también se puede considerar como un demonio? La muerte sí, porque el demonio viene a matar, viene a destruir, definitivamente. Hay una muerte que tú dices, bueno, es una muerte que tengo que tener yo como persona para poder ir al cielo. Pero la muerte a la que se refiere es a la muerte eterna, ¿verdad? A la muerte donde la muerte espiritual. La muerte espiritual. Entonces, nuestro Señor Jesús muere en la cruz, baja a los infiernos. Esto no quiere decir que es muy diferente al infierno, de donde van a padecer las eternamente, ¿no? Las almas que mueren en pecado, pues totalmente mortal, alejados totalmente de Dios y de su amor. Es muy diferente. Los judíos le llamaban el Seol, a donde fue Jesús, a rescatar a aquellas almas que estaban esperando el cielo, porque todavía no se inauguraba el cielo, ¿no? En ese tiempo. No existía. No existía el cielo. No estaban, sí existía, pero no estaban abiertas. Ajá. Precisamente por el pecado. Okay. ¿Verdad? Le llamaban los judíos el Seol a ese lugar donde estaban esperando los justos, precisamente los justos que habían ya muerto físicamente. Fue y los rescata y los lleva al cielo, que es cuando él vence la muerte espiritual, ¿no? Y va y rescata a aquellos a los que vivimos justamente. Inclusive también, no nomás a aquellos, sino también a nosotros, ¿no? Vino y vence la muerte espiritual de todos aquellos que quieren ser rescatados por él precisamente. No sé si quedó. Sí, entonces cuando ya Jesús se entrega o muere por nosotros, es cuando se abren las puertas del cielo para las almas de los que tenemos que partir de este lugar, ¿verdad? Y ¿qué más nos puede hablar la Biblia, o cómo nos habla la Biblia, para que nosotros como creyentes entendamos la importancia, no tanto de darle el poder
al demonio de su existencia, pero sí de que existe un demonio y que nos podemos condenar al no pues realmente tener la vida que la misma Biblia nos va mostrando, ¿no? ¿Hay algo dentro de la Biblia? Pues así como diciéndonos, pues tienes que hacer esto para no ir al infierno. Nuestro Señor Jesucristo nos muestra el cómo debemos vivir. El cómo debemos vivir precisamente para no ser tentados. Por ejemplo, en las tentaciones de nuestro Señor Jesús, que dice, mira, tú aviéntate y te rescato, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? O sea, no tentarás al Señor tu Dios, ¿no? O sea, en todo el Evangelio nos está mostrando cómo no ir. Haz esto, por ejemplo, en Mateo nos dice cómo hacer para no ir al infierno. Da de comer al hambriento, dale de beber al sediento, vestir al desnudo, ir a visitar a los encarcelados. Esa es la manera de no ir a ese lugar, ¿verdad? Así ya más en concreto nos está diciendo cómo no ir a ese lugar. Y si no lo hacemos, pues vas a ir a ese lugar, definitivamente, a donde va a ser el rechinar de dientes, la desesperación, ¿verdad? Que ya no lo vas a poder ver y ya no vas a poder arrepentirte. Se dice, bueno, yo no sé, no recuerdo ahorita si en la Biblia o algún santo decía que el demonio estaba atado, y se dice hoy en día que el demonio está desatado. ¿Qué nos puede compartir con respecto a ese tema? Ay, es que este es un tema muy, pues un poco difícil, ¿no?, de explicar, pero sí se menciona que estuvo atado 100 años. En estos momentos sí está desatado. O sea, yo definitivamente digo, ha habido muchos, bueno, desde antes que ha estado desatado y va a seguir estando desatado, pero nuestra Madre Santísima dice, mi corazón inmaculado triunfará, y es donde ya va definitivamente, o sea, a poner al demonio en su lugar, porque ella pisó la cabeza del demonio, lo dice en el Apocalipsis también. Hay apariciones de la Virgen en donde constantemente la Virgen nos pide que como creyentes vayamos a visitar a su Hijo, al Santísimo, que nos confesemos, que comulguemos, que ayunemos, sí, que tengamos ciertas imágenes en nuestras casas, el seguir aquellas recomendaciones de la Virgen. En realidad podemos vencer al demonio, o sea, porque es una lucha, ¿no? A lo que estamos exponiendo esta noche, es una lucha constante del demonio por nuestras almas y de nosotros pelear por nuestras almas que Dios nos ha otorgado, que al fin de cuentas le pertenecen a Él, ¿no? Entonces, sí podemos vencer al demonio siguiendo las indicaciones de María. Claro, ella por eso nos da instrucciones. Ella no viene a decir, pues adórenme a mí, ¿verdad? Como dicen los hermanos separados, que amando a María es como idolatrarla, ¿no? Nos llaman idólatras, pero no, ella simplemente viene para darnos recomendaciones, ¿no? Oren, nos dice, oren para que no caigan en tentación, ¿verdad? Está el Santo Rosario, están los sacramentos, el sacramento de la misericordia, que también es un tipo de exorcismo, ¿verdad? En el momento de pecados que no nos llevan al infierno, ¿verdad? Entonces el sacerdote lo que hace, pues yo te perdono tus pecados por el poder que me ha otorgado, algo así. Es como un exorcismo leve, ¿no? Leve para los pecados, para deshacernos de aquellos pecados que nos pueden llevar en dado momento al infierno, si no los confesamos, ¿verdad? ¿Cuál es el motivo de la manifestación de los demonios? Híjole, pues hay diferentes motivos. Por ejemplo, a los santos los mortifica y los lastima mucho. Inclusive ha habido vejaciones en algunos santos, que es en San Padre Pío. A él lo lastimó mucho físicamente, entre tantos santos. ¿Por qué? Porque pues estaba entregado a Dios. Desde pequeño se le manifestó como una persona alta,
o así muy, muy alta, pero él la pudo vencer, pero claro que con la ayuda de Dios, y con la ayuda de nuestra Y madre, no nada con más un ángel. físicamente, sino que pues sí, utilizaba por medio de los que estaban a su alrededor, el de que ya no pudiera dar, confesar, que ya no pudiera dar misas, como que de esa manera también era en la que se manifestaba, ¿no? Pues, pues mira, a lo mejor esas fueron trampas, ¿no? Algunas trampas, no puedo juzgar al clero de aquel tiempo, no me atrevo, pero de alguna manera le fue permitido para que él realmente se entregara más, para que él en ese tiempo pues tuviera más oración, por ejemplo. Sí le dolía, claro que le dolía a este santo, pero tenía que pasar la prueba, porque por amor a Dios, y él sentía que era parte del plan divino para él, ¿no? Para poder crecer más y para poder creer más y para cerciorarse que realmente pues estaba por amor a Dios, ¿no? Pienso yo, no sé lo que pensaría en su tiempo, ¿no? Pero así entre otros santos, incluso las manifestaciones van a ser, pues a los que no creen en el demonio los tiene bien agarrados. Se les manifiesta de muchas maneras. En las drogas, por ejemplo, a los jóvenes, en el libertinaje, ajá. Entonces, el demonio es muy listo. Él no se te va a venir y se te va a presentar tal cual es, porque inclusive puede hasta arriesgarse a que se acerquen a Dios, ¿no? Es decir, no, pues entonces, es muy astuto. Ahorita mencionaba que el Padre Santo Pío describía un ser alto, delgado. Y hace poco tuvimos un video en donde escuchábamos las narraciones de personas que sus familiares, al estar en el lecho de muerte o estar en una situación de enfermedad, llegaron a ver una entidad parecida a la descripción, ¿no? Una persona alta, delgada y fea. ¿Por qué el demonio puede manifestarse ante personas que se encuentran en esa situación de enfermedad o lecho de muerte? Esas personas ya tienen no sé, se han entregado mucho a Dios para que el demonio vaya y las tiente, o puede cualquier persona verlas. Pues yo a lo que he sabido, casi ese ser que menciona, porque he mencionado muchas veces por algunos testimonios que a esa persona alta, ¿verdad? Delgada, posiblemente pues sea el demonio, ¿no? Porque el demonio va a estar molestando a la persona hasta el último instante. Pero por eso lo importante de estar orando con ellas y que esté recibiendo constantemente la ayuda de las personas que están alrededor en cuanto a las oraciones, ¿no? Hablábamos sobre la lucha, probablemente que sea entre la lucha y el bien y el mal. Probablemente el demonio pues se les presente y ellas sí yo comentaba, sí ven a ese ser feo, que probablemente sea el demonio, pero con esta lucha que hay del bien y el mal, ¿por qué no ven por ejemplo, a la Virgen o a Jesús, o no sé quién venga por nosotros a la hora de la muerte? Ajá. Es una lucha constante hasta el último minuto segundo del alma, pero por eso la importancia, por ejemplo, rezar el Santo Rosario cuando están ellas en el lecho de muerte. Claro que está nuestra Madre Santa luchando junto con nosotros, junto con aquella alma, claro, definitivamente. Ellos nunca nos van a dejar, pero aquí lo importante es que les ayudemos y que esta alma esté en gracia, ¿verdad? Y estén ayudándole para que pues no los esté torturando tanto el demonio, perdón, porque el Señor pues va a tener misericordia de esta alma, pero también le va a permitir que luche junto con nosotros por aquella alma, ¿verdad? Pero la Santísima Virgen va a estar ahí también echándonos la mano. En cuanto a quién va a venir, bueno, pues tenemos a nuestro ángel de la guarda, que es el que nos va a ir a dirigir más allá, pues
Yo pienso que también nuestra Madre Santa va a estar ahí esperándonos, ¿no? Para llevarnos con nuestro Señor Jesús. ¿Hay etapas para llegar a la posesión? Sí. Muchas veces, muchas personas dicen, no, pues ya nos acostumbramos a estos ruidos, ya nos acostumbramos a que se nos aparece sabe quién. En vez de ir a decir un sacerdote, queremos que nos bendiga la casa, pero a veces nada más que se quedan con la bendición, pero no se acercan a los sacramentos, que es lo que también nos va a ayudar a alejar a todo mal de casa, ¿verdad? Si hay etapas, puede haber etapas. Hay personas que por curiosidad están con la ouija mentada o con otros por las cartas. Rapidísimamente voy a mencionarles un hecho, un testimonio donde hay una familia, las tías de esta niña, había una niña y las tías leían las cartas. Esas tías iban a la casa y le regalaban cosas a la niña. Entonces empiezan a escuchar ruidos en casa, se empezaban a escuchar ruidos y pues tenían miedo. Y cuanto más estas tías iban y le regalaban cosas a la niña, se empezaban a escuchar ruidos más fuertes. Entonces, por medio de ese cosa que hacen de las cartas, puede haber posesión de una casa primeramente. Pero por ejemplo, si empiezan con la ouija, aunque sea por curiosidad, puede ser que alguien que la esté haciendo, practicando, pueda quedar posesa, ¿verdad? Por lo pronto que con las cartas pues no quedas posesa, pero si en tanto que no te alejes de eso, puedes llegar a Una puerta. Sí, definitivamente las cartas, quien lee las cartas está abriendo muchas puertas, ¿no? Y puede llegar también a la posesión si sigues con eso, porque eso te puede llevar a otra cosa, ¿verdad? Pues no sé, algo más que quieran agregar. Bueno, yo que como conclusión, dentro de la Biblia, de nuestra creencia, sí existe un infierno, sí existe un demonio mayor, sí existen varios demonios que están en la lucha de nuestras almas, y nosotros como seres humanos creo que no estamos haciendo nada. Estamos siendo, pues ahora sí que dejándonos, no estamos luchando, no estamos peleando, sabiendo que nosotros como seres humanos hoy en día en nuestra creencia nos da muchas herramientas para luchar por nuestra alma. Creo eso yo puedo compartir en cuestión de la conclusión de este tema. No sé, Alejandra, ¿tú qué quieras compartir? No, pues este tema es algo pues extenso, tiene bastante información, pudiéramos ir hasta horas y horas preguntándole sobre este tema, pero le agradecemos el que nos haya pues despejado de muchas dudas, y pues por el momento sería todo. No se olviden de suscribirse, darle like, compartir, comentar nuestros videos y activar la campanita de notificaciones. Se despiden de ustedes sus amigos de Espíritus y Sombras.